Damos tres. Sí, espera 2 o 3 minutos y ya empieza. Buenas tardes a todos y todas que os incorporáis a este primer face-to-face en logística versus e-commerce. Si os parece, mientras que se empiece a incorporar el resto de asistentes, vamos a esperar un par de minutos para permitir la entrada de todos los asistentes al webinar. Bueno, parece que tenemos ya la cifra de participantes que no va subiendo, con lo cual parece que estamos ya todos aquí presentes. Buenas tardes a los que nos saludáis a través del chat, tanto a Miguel como a Esperanza. Y bueno, empezamos. Empiezo presentándome yo, que me llamo Antonio Iglesias, soy el coordinador del máster de logística y cadena de suministro de SIC, más actualmente soy CEO de Logispyme, que es una consultora que se dedica fundamentalmente al asesoramiento logístico a pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Yo caí en el mundo de la logística de casualidad, soy licenciado en Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad Rey Juan Carlos y ESIC. ¿De acuerdo? Y desde hace muchos años me dedico a de la logística. Lo que pone ahí me duele porque son 30 años ya, más de 30 años dedicándonos a esto. Entonces, algo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, tanto trabajando en empresas como en el mundo de la consultoría, como en formación, ¿vale? Por poneros, que centréis un poco por dónde empecé en una empresa que seguro que espero que la mayoría de vosotros y vosotras que estáis asistiendo al webinar ni conocieseis, que se llamaba Simago, que es hace muchos años y es tal vez de la época de Cuéntame. O sea, si veis la serie de Cuéntame, seguro que ha salido en más de una ocasión, ¿vale? A partir de ahí estuve en una central de compras que se denominaba Central, con unos supermercados que algunos seguro que habéis visto por España, que se llaman Más y Más, con asociados por toda España. Y luego ya pasé al mundo de la consultoría y he desarrollado proyectos en diferentes grandes compañías, fundamentalmente casi siempre del sector de productos de gran consumo. En lo que se refiere a la formación, he colaborado con muchas escuelas de negocio y desde hace unos años, fundamentalmente trabajando única y exclusivamente con ESIC, coordinando este máster de logística y cadena de suministro más SAP ERP. Soy tan friki de esto que además no se me ocurre otra cosa que escribir un blog que se llama logispyme.com y bueno, por ahí también tengo publicados algún que otro libro. Y bueno, en este face-to-face, pues he engañado a mi amigo Juan Luis González, que es un gurú de esto del mundo del comercio electrónico, que es el profesor de la casa, también es profesor de SIC, está licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, también tiene honores en una universidad irlandesa, si no me acuerdo mal, tiene diferentes programas superiores y MBAs, tiene una experiencia también en el mundo profesional en muchas empresas, también muy centrado y con gran parte en el ámbito del sector de consumo y en la actualidad además se dedica a la publicidad a través de Somos R, una agencia de publicidad. Se dedica al mundo del comercio electrónico con Orange 3. Si queréis comer naranjas buenas de Palma del Río, no tengo que deciros otra cosa que son las mejores naranjas del mundo. Y además, bueno, pues es profesor de casi todos los programas que se imparten en esta casa y además un crack en el aspecto de la comunicación.
¿Cómo nos vamos a ir repartiendo esto? Pues va a ser una sorpresa. Vamos a iros dando guerra de manera continua y en principio le cedo la palabra a Juan Luis para que nos empiece a hablar un poco sobre la situación del comercio electrónico. Bueno, pues Antonio, ante todo, muchas gracias por esa presentación. Sí, como introducción, deciros que yo me metí en esto del e-commerce, pues tú dices 30 años, pues casi los que me metí yo cuando hice un máster en comercio electrónico en Dublín, que era el año 99-2000, es decir, que ya ha llovido también, ¿no? Y me acuerdo que cuando acabé el máster me preguntó mi padre, ¿y qué has estudiado? Y dije, mira, papá, no tengo ni puñetera idea de lo que he estudiado, pero a mí me da que esto del e-commerce es parte del futuro. Fíjate si ha llovido y hoy en día pues es una realidad, ¿no? Cuando uno ve esas cifras que tenemos ahí delante, como en aproximadamente pues, ni 10 ni 11 años hemos pasado de los 5.900 millones de euros vendidos en España a través del comercio electrónico, sobre todo en el B2C, que es el gran exponente, y vemos lo que conseguimos en el año 2018, aunque los datos del 2019 no están actualizados, pero están en esa línea, bueno, pues estamos hablando de crecer a 2 dígitos por año y situarnos en los 41.000 millones de euros vendidos a través de e-commerce. La cultura de la compra online ya se ha quedado y es descomunal y forma parte ya de nuestra vida, ¿no? Este último año crecer un 32% pues nos lleva a pensar que te queda todavía mucho que recorrer, ¿no? Ese gasto se desglosa, el gasto online se desglosa fundamentalmente en cosas muy concretas, ¿no? Casi todo en temas como viaje, en temas de ocio y transporte, en la compra del supermercado, la cesta de la compra, en educación, temas de informática, del motor, electrónica, es decir, son amplios los sectores donde más gastamos. Pero lo que más sorprende de aquí es el gasto medio que hacemos en cada una de esas apartados, pero veámoslo desde la foto del gasto global. Y ese gasto global, pues estamos hablando de que ya estamos en casi los 2.000 euros anuales que hemos gastado de media los españoles en el año 2019 en la compra online. Una cosa muy curiosa, no es solo crecer un 10% desde el 2018 al 2019, sino también que ese gasto incorpora una variable que para mí es importante y que es esa que veis en la pantalla. De esos 2.098 euros, 1.588 ya era un importe financiado. Es decir, hemos llevado un hábito de la compra tradicional, de la cara a cara, de la calle, de la tienda, que era financiar compras, lo hemos llevado también a Internet. Y eso me va a abrir el ámbito a nuevas formas de atender a ese cliente como una venta programada o una venta financiada, que tendremos que dar nosotros, buscar la alternativa, pero que lógicamente nos va a plantear retos nuevos de cómo llegar a vender. Bueno, pues esos datos de creciente evolución, sumado a lo que gastamos de media en cada uno de esos sectores en los últimos 12 meses, pues nos presenta un panorama yo creo que bastante bueno, ¿no? Alimentación y viajes es de lo que más gastamos, seguido de electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Eso, como vemos en ese gráfico, evoluciona de manera constante. Sí es cierto que aunque aumenta el ratio de gasto por concepto, también cambia el lugar donde comprábamos, ¿no? Tradicionalmente, hasta el año 2018, yo observo este estudio que hace tanto ONSI como la financiera CTLM, pues demuestra que hemos movido nuestro cambio de nuestro pago y compra en Marketplace a web concreta de la marca, a web completa de la tienda o al propio fabricante. Es decir, ojito, porque esto además, con algo que seguramente nos contará Antonio más adelante, va a quedar mucho más patente. Yo creo que una de las grandes cosas que estamos viendo en esta situación es que cada vez vamos a encontrar marcas vendiendo directamente o cada vez más fabricantes que venden directamente. O lo mejor de todo, el concepto que yo acabo de bautizar no hace mucho con lo del comercio WhatsApp electrónico, que ha sido esta aceleración que hemos tenido muchas y pequeñas empresas que no tenían internet o que no tenían una página web, pero han encontrado en ese WhatsApp un aliado estupendo para decir, puedo comprarte y venderte a través de internet. Y ojo, porque como digo lo del WhatsApp, lo digo desde el móvil. Este es otro de los grandes panoramas importantes. El 68% de los compradores online ya lo hacen a través del móvil. Móvil ha venido para quedarse desde hace mucho tiempo. Absolutamente todo lo estamos haciendo a través del móvil. Absolutamente casi todas las navegaciones, visualizaciones, consultas las hacemos a través del móvil. Y eso me obliga también, y lo hablaré dentro de un par de diapositivas cuando hablemos de experiencia del propio e-commerce, la experiencia del usuario, el tener una e-commerce adaptativo o responsive a lo que se va a encontrar. Otra cosa muy curiosa, ¿no? La posibilidad de comprar a un solo clic
aquello que más nos gusta, aquello que más deseamos, y con la facilidad que nos da un móvil, pues también hace que sea mucho más fácil hacerlo. No solo con una frecuencia cada vez más alta, y no es algo ya puntual o residual, sino cada vez más alta, y sobre todo cualquier día de la semana. Había épocas donde veíamos que se compraban más fines de semana. No, 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 eso ha cambiado también. Ahora, cualquier día de la semana compra un 70% de los usuarios. Y aunque muchos estudios veréis por ahí que dicen que en la gran parte la compra se hace desde el hogar, entre un 60 y un 70%, yo creo que eso es de la poca vergüenza que tenemos de no querer contar que incluso compramos desde el coche o desde el trabajo o otros muchos ámbitos. En cuanto a un dato también importante que dice esta diapositiva y que creo que también hay que tener en cuenta, es que si seguimos, y esto sí es una gran defensa para el punto de venta, Internet no va a acabar con los puntos de venta, que nadie agoreramente o de manera catastrofista piense lo contrario. Las tiendas se quedan, las tiendas complementan nuestra acción comercial, va a cambiar el aspecto que tenemos de esos puntos de venta como lugar de experiencia, pero que en un 63% y casi si sumamos de manera habitual, la gente antes de comprar online un producto o visita la tienda física o toca el producto. Es decir, ese comportamiento omnicanal, y eso nos obliga a tener muchos puntos de consumo, va a presentar un nuevo panorama. Y puesto que hablamos de dónde comprar, pues también hablamos de cómo pagar, ¿no? El efectivo sigue siendo una forma habitual, sobre todo cuando pagamos en contrarreembolso, que es la única manera que tenemos de pagar en efectivo en el e-commerce. Y también la tarjeta de débito o crédito y, por supuesto, PayPal siguen ganando y tomando fuerza. Pero, ojo, espera, no te me lances con tantas cifras porque aquí, desde la logística, queremos empezar a pensar, ya que van cayendo tanto los datos del efectivo y del contrarreembolso, ¿por qué no desde el comercio electrónico nos empecéis a quitar ya de en medio este factor del efectivo y el contrarreembolso, que lo único que nos hace es dar por saco a los logísticos? Es decir, pues Antonio, ni tú me mandamos, si los dueños son ellos, si aquí al final el que manda es el cliente y así quiere pagar, tendremos que hacerlo. pues a ver si sois capaces de venderle otra moto, macho, porque es que esto lo único que nos genera verdaderamente es costes. Sí es cierto, estoy con vosotros, es el cliente, pero a mí sí que me gusta esta cifra porque verdaderamente nos demuestra que algo que ha sido muy problemático para la logística, como es el pago en efectivo y contra el reembolso, está verdaderamente cayendo. Y creo que eso nos facilita a los logísticos mucho algunos procesos que están en este proceso de entrega de comercio electrónico. No puedo estar más de acuerdo, Antonio. Efectivamente, incluso para nosotros como marca, yo en mi propia empresa todavía tengo un grado muy pequeño, pero para mí es un problema porque me obliga a controlar ese pago, reclamártelo a ti, si ese repartidor en el momento exacto no tiene el cambio exacto. Es decir, efectivamente es un gran problema y no puedo estar más de acuerdo de que eso pues tendrá o va a tender a desaparecer. Y yo creo que ahora con el tema del COVID y no tocar cosas, con más motivo puede que desaparezca. Yo creo que el COVID al final va a traer cosas que van a ser, que van a ser buenas, es decir, sacar el dinero de la circulación, por lo menos en este factor para los transportistas, seguro que más de uno lo va a agradecer bastante. Bueno, no tiene nada más que ver qué está pasando en países como Suecia o en el norte de Europa, donde casi pagar con metálico es misión imposible. El 99% de los pagos ya son electrónicos. Yo creo que aquí también va a ocurrir. También cambia una cosa en el comportamiento, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, justo en esta, que incrementa y crece un poco más el tema de la venta entre particulares, que también es e-commerce, que también está creando, y aquí quiero abrir un poco una brecha, el de decir, oye, esto está quitándole ventas también a la tienda tradicional o al comercio electrónico. La venta entre particulares tiene un peso importante y esto también es otra oportunidad para la logística. Quiero poner el caso de Wallapop, cómo ha cambiado radicalmente su cifra en el momento en el que incorporó que la logística a través de correos, cuando comprábamos entre particulares, generaba una mayor seguridad y una tranquilidad en ese pago entre particulares, y lo que puede hacer que se afiance un poco más ese modelo y que además la logística pues tenga otra pequeña franja de un reparto más pequeño que pueda ayudar.
Pues bueno, si os dais cuenta, desde el mundo del comercio electrónico y desde el mercado, a los logísticos no hacen nada más que ponernos cada vez más trabas. Es decir, ya la última es el Wallapop. Pues vale, ya movemos una unidad, vamos a casa de un cliente y vamos a casa del otro y encima la manipulamos por el camino y van a ser opciones. Pero yo creo que hay una de las principales trabas o uno de los principales problemas o factores que ha cambiado es el tema de los plazos. Es decir, el tema de cómo va evolucionando el plazo. Si cogemos este dato de la encuesta de Cetelem, nos habla de cómo el plazo de entrega es algo que va cayendo, es decir, va cayendo y va cayendo de manera continuada. Incluso ya para marketplace asiáticos, yo creo que nadie ya está por la disposición de esperar mucho tiempo su mercancía. Entonces, el proceso logístico se va a convertir en un factor cada vez más importante. ¿Por qué? Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero estos 4 días hoy por hoy todavía siguen siendo excesivos. Es decir, vamos a ir a los 3, a los 2 y llegaremos al 1 y llegaremos a casi a los pedidos que nos entregan por la mañana, servirlos por la tarde. Y eso va a ser una evolución continua del mercado que no va a quedar más remedio. Pero para ello necesitamos ir incorporando cosas nuevas porque el gran problema en muchas ocasiones está en la entrega. Y aquí hay otro dato que os queríamos marcar desde la perspectiva de la logística y es como los puntos de recogida, como puedan ser tiendas Kiala o como puedan ser lockers, es algo que no para de crecer el conocimiento y no para de además ser admitido cada vez más por el consumidor. Es decir, el consumidor hace unos años estaba mucho más enfocado a recibir la mercancía en su punto de domicilio, en su domicilio, incluso en su oficina, y cada vez va viendo más, abriéndose más hacia otra serie de posibilidades, otra serie de aspectos que hemos ido teniendo que meter los que nos dedicamos a esto de la logística para ser capaces verdaderamente de poder cubrir esos plazos de entrega y de tener unos costes cada vez mucho más optimizados de cara al funcionamiento. Y fijaros que aquí vamos a hacer una primera propuesta, ya que estamos hablando de logística, y os vamos a lanzar alguna pregunta a lo largo de la sesión y vamos a lanzar una primera pregunta sobre si habéis tenido algún problema en una tienda online. Vamos a ir haciendo alguna revisión de ideas con tiempo para ir viendo por qué, porque al final queremos, una de las conclusiones que queremos sacar, y me estoy empezando a No te pongas porque gano yo. Te lo dije, me estoy empezando a deprimir, a votar alguno más, a ver si esto cambia y el problema... a todos que votéis y que le demostréis que el gran problema que tenemos siempre es la logística. El problema del e-commerce crece, me estaba empezando a asustar. Bueno, eso tiene una ventaja, Juan Luis, es que al final verdaderamente, pues bueno, necesitamos cada vez mejores profesionales formados en logística y eso pues va a hacer que nuestro máster de logística permita llevar a mejores profesionales a las empresas. Esa es la puerta que se me abre. Claramente, si os fijáis, aunque la logística ha ido abriendo muchas puertas, como puedan ser estos puntos de entrega y estos lockers, y diferentes alternativas, tramos horarios, etcétera, etcétera, claramente, pues bueno, la votación nos lo marca claro, es decir, de 24 de vosotros que habéis contestado, 17 decís que el problema os ha venido marcado por la logística y 7 que han sido problemas del e-commerce. Es decir, de aquí tenemos que sacar ya una primera conclusión, que sí es verdad que la logística generamos problemas, aunque verdaderamente la percepción que está empezando, perdonad que lo he dejado de compartir, la percepción que está empezando a tener los clientes es que, bueno, las cosas van un poquito mejor y además los clientes empiezan a asumir más cosas, es decir, empiezan a asumir todas estas entregas y como fijáis aquí, para asegurar la entrega de los pedidos a los clientes, tenemos todo lo que es ya entregas en estos puntos y sobre todo hay que reflejar una cosa y es
que el 56% de los pedidos online hoy en día se están recogiendo en tienda, lo cual en cierta medida nos va a mejorar muchísimo, nos puede llegar a mejorar muchísimo los procesos logísticos. Y esto nos lleva también a la situación de hacer ver, como os decía antes Juan Luis, que el punto de venta no va a morir. Es decir, el punto de venta, como dicen todos los expertos en retail, es algo que va a existir, va a cambiar, tal vez va a evolucionar, pero no debemos olvidar esto. 56% de los pedidos, aunque la gente compre online, lo mira en la tienda, pero además no solamente es eso, creo que es muy interesante también el hecho de que el comercio electrónico que vuelve a llevar al cliente a la tienda, lo que hace también es que está incrementando las ventas en la tienda, porque el cliente que va a la tienda a recoger algo, habitualmente un 20%, está comprando factores adicionales o productos adicionales dentro de la tienda. Esto me encanta que lo digas porque mucha gente dice, bueno, pero es que esto es para los grandes, ¿no? Quien se puede permitir este tipo de cosas siempre son los grandes. Y a mí me encanta esta diapositiva que pillé por ahí, no me acuerdo dónde, pero que refleja muy bien esto de qué es esto de grande, ¿no? Eso que veis ahí arriba es en el año 2000 la primera oficina y el primer logotipo que tuvo la empresa Amazon con su propietario Jeff Bezos, que no sé si se parece más bien al padre de Alf, el extraterrestre aquel que veíamos en la serie, pero la evolución de su empresa ha ido tanto en consonancia con la evolución de su propio físico. Joder, yo lo veo hasta guapo, ¿no? Casi con 144.000 millones que tiene en la cuenta, pues no solo evolucionó su empresa, sino también su propia persona. Esto del concepto de grande o pequeño, yo creo que al final hoy en día tenemos miles de herramientas que nos pueden permitir a todos ser un poquito mejores y un poquito más fuertes, ¿no? Y la logística, para mí, lejos de esa discrepancia que hemos hecho antes, Antonio y yo creo que está para ayudar. Y yo creo que en la siguiente diapositiva, ¿verdad, Antonio? Lo dejamos más claro. Sí, yo creo que ese factor de la mejora de la logística y de esa apertura de colaboración viene marcado por en la encuesta de CTLM, cómo los encuestados empiezan a ver cómo se mejoran los procesos logísticos. Es decir, una de las cosas que nos tiene que regir a los que nos dedicamos a esto de la logística es la mejora continua. Es decir, todos los días levantarnos con ganas de hacer las cosas un poquito mejor. Pues bueno, esta slide claramente nos marca cómo del año 2018 al año 2019 hay un 3% más de encuestados que consideran que sí, que hemos mejorado en los procesos logísticos. Yo creo que es un gran avance, porque yo aquí, que vuelvo a tener muchos años, siempre, muchas veces en clase digo lo mismo, es decir, que a mí me gusta ir andando en esto de la mejora como las muñecas de Famosa, que todos los años te ponen el anuncio, que se empiezan a dirigir al portal, van pasito a pasito y las jodidas de las muñecas llegan todos los años al portal, es decir, siempre acaban llegando. Pues bueno, nosotros acabaremos llegando al portal de dar un gran nivel de servicio al cliente y conseguir que a lo mejor no sea el 100%, pero sí que todos los años vayamos subiendo en este porcentaje de clientes que verdaderamente asumen que nuestro servicio cada vez es verdaderamente mejor. Y creo que... Antonio, fíjate que dice Julio Gracia con buen criterio en el chat que también hay que tener a veces en cuenta que el e-commerce promete cosas que luego la logística no puede hacer y el culpable es logístico. O sea, que tiene toda la razón. O sea, no hay una gran realidad y muchas veces la propia empresa promete cosas que efectivamente no son ciertas. Y ahí a Julio, yo creo que te gustará una de las conclusiones que hemos sacado en la preparación de este webinar, Juan Luis y yo, y es el hecho de que al final esto no es una guerra de e-commerce o marketing y logística, sino que verdaderamente es algo que tiene que ir conjunto, porque no para de crecer, y ese crecimiento y esa importancia, yo creo que por eso os hemos traído este dato, lo vemos con el COVID-19, es decir, que verdaderamente el comercio electrónico, lo queramos o no lo queramos, nos ha llevado a pasar esta época de confinamiento, nos ha llevado a pasarla de una manera bastante más llevadera, porque hemos tenido acceso a determinados productos, a que nos trajesen los productos a casa. Y tres datos de una oleada que hace sobre e-commerce, que hace Guillem San, que nos dice que en este periodo de tiempo las ventas, las compras online han crecido un 20%, pero a mí hay un dato que me llama muchísimo la atención, y es que el 77% de los mayores de 60 años
ya está comprando por este canal y ha roto una barrera a la digitalización. A lo mejor para esos que me superan por generación y que lo veían un poco lejano, ya lo empiezan a ver. Y no solamente es eso, sino que además creo que yo desde hace mucho tiempo pienso en el tan traído y llevado e-food, es decir, el consumo de la alimentación directamente por comercio electrónico, que nos va a cambiar todos los procesos logísticos y nos va a cambiar incluso los procesos en las tiendas. Y además, un tercer dato en este factor, y es que el 30% de los encuestados afirma que va a comprar más por Internet, con lo cual si ya Juan Luis nos estaba planteando unos porcentajes de crecimiento año 2018, año 2019 importantes, no os quiero contar la que se nos viene encima a todos, porque vamos a tener que trabajar de una manera mucho más conjunta para poder salvar esta situación, porque el comercio electrónico ya sí que no tiene vuelta atrás, es decir, ya lo único que va a ser ir hacia adelante y va a ir teniendo cada vez más peso. Y no con esto estamos diciendo que desaparezcan las tiendas, sino que las tiendas van a existir porque van a ser un punto más de esta estrategia omnicanal que vamos a tener que implantar. Y aquí simplemente algunas cifras sobre cómo han evolucionado las diferentes categorías que antes os marcaba también Juan Luis, en cifras de venta a lo largo de esta época de la pandemia. Si queremos empezar a trabajar, lo primero que tenemos que trabajar, y aquí le cedo el testigo a Juan Luis, creo que lo primero que hay que empezar es por la experiencia del usuario. Así es. Yo creo que esto no se entiende si al final no tenemos en cuenta que todo comienza en una página, todo comienza en una aplicación, todo comienza en esa experiencia que el usuario se enfrenta a la hora de comprar algo, y eso es lo que nosotros llamamos user experience o experiencia de cliente, ¿no? Que es el conjunto de esos factores y componentes realizados en un entorno digital para llegar a una compra, ¿no? Pero no es solo el propio diseño de la propia aplicación, sino también el cómo se siente ese usuario a la hora de navegar y a la hora de comprar, ¿no? Esas emociones y sentimientos que se pueden reflejar en el momento de la compra. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Ojo cuando empezamos a desarrollar un proyecto e-commerce, porque nos volvemos un poco como esclavos de nuestro propio proyecto y creemos que lo que estamos haciendo está muy bien y que es muy bonito y que es fácil de entender. Nada mejor que testarlo fuera y comprobar que muchas veces no es todo lo que nosotros vemos, sino cómo lo ven los demás. Por tanto, transmitir una buena sensación es fundamental. A eso hay que sumarle algo que va implícito, ¿no? Que esa página sea ágil, sea rápida, herramientas que nos permitan poder medir la velocidad de carga de nuestra propia web para que la gente no se vaya. Por tanto, también va a mejorar esa experiencia de usuario. Y, cómo no, una política tanto de precios como de gastos clara a la hora de tener un producto, la compra de un producto. Nada más desagradable que llegar a un momento de compra y encontrar una serie de impuestos o costes adicionales que pueden hacer que el carrito se abandone, en este caso el usuario abandone la compra. Un buen catálogo de productos bien definido, no siempre con todos los que quisiéramos, sino con los que realmente pueden aportar en un momento determinado valor, y eso va a ir mucho y va a tener mucho que ver con algo que veremos luego, ¿verdad, Antonio? Que es la profundidad del catálogo y cómo gestionamos eso desde el punto de vista logístico. Una web clara con imágenes y vídeos realmente. Pensemos que no hay un comercial, que no hay una persona que te atienda en ese proceso. Por tanto, el mejor vendedor va a ser ese catálogo con la imagen y con esos vídeos. Y una cosa que ha crecido fundamental y cada vez más, ¿no? Ayuda en tiempo real a través de un chat o a través de un canal de contacto directo, como puede ser un teléfono o una videoconferencia. Uno de los grandes retos que tiene la última tablet que ha lanzado Amazon es precisamente una tablet que te da asistencia en tiempo real simplemente pulsando un botón. Bueno, pues todo eso, como dije antes, no solo desde tu propio ordenador y teniendo en cuenta el tema del móvil, que ya tenemos un 58% de tráfico en el móvil, va a ser más que indispensable. En definitiva, todo nace en el entorno del usuario y de la experiencia de usuario. Pero creo que esto es mucho más amplio, ¿verdad, Antonio? Sí. Yo de todas formas aquí os vamos a lanzar una segunda pregunta, es decir, hay veces, sobre todo cuando trabajamos yo hablo con emprendedores y pequeñas y medianos empresarios que se creen que verdaderamente teniendo una buena web lo tienen todo solucionado. Y aquí os lanzamos una segunda pregunta que os la lanzo ya, si es verdaderamente
creo que la solución la tenemos todo muy clara, pero si el e-commerce podría hacerse sin la logística. Está claro. Claramente, ¿vale? Le damos un poquito más de tiempo. Aquí nos están votando más. Ahora votan más que antes. Antes teníais que haber votado votando a la logística, que no éramos los problemáticos. Claramente, si os fijáis, finalizamos un poco la votación. Tenemos que sacar una conclusión. Es decir, si queremos trabajar en comercio electrónico, no solamente estamos hablando de experiencia de usuario, estamos hablando de algo que en marketing se habla mucho, que es de la experiencia de la experiencia del cliente, ¿vale? Yo creo que no solamente tenemos que estar centrando el tema en ello, es decir, sino que verdaderamente no solamente está en la web, son todas las percepciones que tiene un cliente después de interactuar con la web, después de interactuar con la empresa, de interactuar con la tienda o de cualquier elemento de una empresa. Todo tipo de contacto directo o indirecto que tenga el cliente con nosotros debe cumplir sus expectativas, ¿vale? Y dentro de esa experiencia del cliente es donde incorporamos la experiencia del usuario, ¿vale? Incorporamos la experiencia del usuario, es una parte de la experiencia del cliente. Para esta experiencia del cliente hay que añadirle mucho más cosas. Hay que añadirle la disponibilidad de producto, que estamos hablando de gestión de stock. Hay que añadirle el propio proceso de compra, los tiempos de entrega, la atención al cliente, la forma de entrega, la información, la trazabilidad, la capacidad de devolución. La experiencia al cliente es un paso mucho más allá que la experiencia del usuario. Verdaderamente, la gran conclusión para si tenemos una buena experiencia del cliente van a venir todo marcado por la gran cantidad de beneficios que vamos a dar a la empresa. Un cliente que tiene una experiencia de calidad, al final le estamos fidelizando. Fidelizarlo significa que nos va a resultar mucho más fácil venderle. Es decir, no va a... Pero me va a permitir que te corte, porque esta es mi guerra diaria. Yo hago una campaña de marketing brutal, yo hago una buena campaña en banner o con programática o con email marketing brutal, consigo más ventas que nunca, llega el momento de la entrega, la logística, y la fallamos en el último momento. ¿Sabéis a quién le echa la culpa? A la empresa, siempre a la empresa. Por tanto, cuidado porque a veces nos matáis al cliente. Sí, pero para eso viene la gran conclusión, y es que el único camino viene marcado por la colaboración entre la empresa, entre la parte comercial, la parte de e-commerce y la gestión logística, en el proceso de compra, en cubrir todos los requisitos, en mantener el contacto con el cliente, en disponer de alternativa de pago. Y tenemos que planificarlo muy bien. No tiene que ir la promoción por delante, y nos lo decía Julio, si no me acuerdo mal antes, nos decía, es que hay veces que se ofrecen cosas que no se pueden ejecutar. No podemos ofertar cosas que no se pueden ejecutar. Tenemos que trabajar de manera conjunta, porque si tomamos este camino, Juan Luis, lo que vamos a conseguir son todos estos objetivos. Y todos estos objetivos son buenos para la parte comercial y para la parte logística. Vamos a tener confianza, vamos a generar una ventaja competitiva, porque al final nuestros propios clientes nos van a recomendar y vamos a demostrar que somos más profesionales. Es decir, lo que no podemos obviar nunca es que ni la logística se desentienda de la parte comercial, de la parte de marketing, ni el marketing o la parte comercial se desentienda de la parte logística. Y ahí abro la votación de la tercera pregunta, y es si necesitamos considerar al marketing dentro de la parte logística. Es decir, yo cuando empecé en esta casa, en la parte de posgrado, empecé dando clases dentro del máster de gestión comercial y marketing, donde había una asignatura que se llamaba cadena de suministro, ¿vale? Y esa cadena de suministro le daba al profesional de marketing, le daba un barniz sobre cuál era la importancia de la cadena de suministro. Al final, la logística ha sido como un desgajarse de la política de distribución, y creo que es importante, y nos lo dice la encuesta, creo que nos lleva a esa conclusión, que la logística es una parte del marketing. Tenemos que ir unidos, tenemos que ir fusionados y tenemos que trabajar de manera conjunta. El logístico tiene que tener una cierta orientación hacia el marketing, hacia la parte comercial, tiene que tener una cierta visión comercial, y más en el mundo del comercio electrónico, y a su vez
el marketingiano, el que gestiona la parte comercial, incluso el que gestiona contenidos o web, tiene que tener también en cuenta que no va a conseguir nada si no somos capaces de darle esa visión logística. Yo me acuerdo mucho de una frase que a mí me dijeron en el máster de gestión comercial y marketing, que lo hice para aprender lo que pensaban los de marketing en cierta medida, y me dijeron que el objetivo del marketing era la satisfacción del cliente. Y es cierto, el marketing busca la satisfacción del cliente, pero en este siglo XXI y con el comercio electrónico, cada vez tiene más peso en esta satisfacción del cliente, tiene más peso el servicio. Y el servicio al cliente lo generamos los logísticos, con lo cual nadie tiene que olvidar este factor. Estoy totalmente de acuerdo y ahora rompiendo un poco un brazo en favor de la logística y te hablo desde el punto de vista personal. Cuando un cliente mío a las 10, 11 de la mañana pide una naranja y se la encuentra al día siguiente a las 9 de la mañana en la puerta de su casa, es decir, ni 24 horas, eso es una herramienta de marketing brutal. Y hablaremos luego de otra parte que es ese remarketing o la logística inversa. Pero para mí es fundamental, y con la diapositiva que acabas de poner, que entender ese proceso de cadena de valor, cadena de fuerza, donde hablamos de ese fulfillment, donde vemos una parte, ese front-end, que es el propio e-commerce, que es toda la parte de la navegación, toda la acción de marketing, hasta ese momento de la entrega y, como decía antes, de esa logística inversa. Yo creo que esta foto refleja muy bien una frase tuya y que tú y yo hemos hablado de que el e-commerce y la logística son como el pegamento a todo el proceso, ¿no? Sin ese servicio, sin esa logística, pues nada sería posible. Y eso al final nos lleva también a destripar una serie de puntos críticos, ¿no? Que son los que podemos analizar a la hora de entrar en este proceso, ¿no? Cuando uno habla de procesos críticos que nos vamos a encontrar, yo siempre digo que en marketing querría tener todos los productos en la web y querría tener mientras más mejor, pero claro, en esa gestión de inventario, tener más implica tener más almacén significa tener más coste. Por tanto, minimizar tanto el número de referencias como ese tiempo de permanencia de la referencia me va a abaratar coste. Pero también aplicar un criterio de eficiencia. No se trata de conseguir más, sino conseguirlo mejor y en el menor espacio de tiempo. Y esa profundidad va a determinar en muchos casos ese éxito. Ojo, sin olvidarnos la importancia de un buen RP que sea capaz de enlazar nuestra web, nuestra plataforma, con nuestro almacén y con nuestras acciones. Porque otra cosa, como bien decía Julio, yo puedo prometer que tengo 4 productos en el inventario y luego no estaban. ¿Qué ocasionamos? Un retraso en la entrega, un retraso en la preparación del pedido y como consecuencia de eso, fallar en esa experiencia de cliente. Por tanto, estos objetivos los cubrimos, pero claro, surgen unos problemas. Pero fíjate que esos objetivos, hay una variable fundamental para cubrir esos objetivos, que son las previsiones de venta, ¿vale? Las previsiones de venta son una variable fundamental. Si las previsiones de venta no son adecuadas, y los logísticos trabajábamos con la previsión con la demanda histórica, pero la demanda histórica ya no vale. Y todo conseguir, y me parece básico que los objetivos que se definan por parte del comercio electrónico ya tengan esa visión logística que tú planteas. Pero el día a día a mí me lleva a que cuando las cosas no acaban funcionando, los costes por aquí se nos incrementan en la gestión del inventario. Obsolescencia de productos, es decir, sobre todo en un mercado donde cada vez más, el producto dura un año. Es decir... te cuento cómo trates con perecederos, imagínate. O te dura horas. El problema de los excesos de inventario, es decir, mala previsión de venta, pero no solamente quiero echar balones fuera hacia vosotros, es que nosotros también cometemos errores. ¿Por qué? Porque luego no somos capaces de controlar bien los inventarios, es decir, no somos capaces de mantener un inventario actualizado en muchas ocasiones por falta de herramientas, o incluso no somos capaces de trabajar de manera colaborativa con nuestros proveedores, es decir, teniendo respuestas eficientes y trabajo colaborativo con proveedores aguas arriba, porque verdaderamente para que el comercio electrónico aguas abajo funcione, toda la cadena verdaderamente tiene que funcionar. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa situación, y no solamente está en la gestión del inventario. ¿Por qué? Porque también creo, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, que tenéis que marcaros objetivos en la gestión de pedidos. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Ha puesto de nuevo en el chat un participante, que era Julio, que decía a veces lo difícil que es ser preciso en el tema de las previsiones, como por ejemplo en el Black Friday.
Me encanta que haya puesto esto porque esto me da pie a recordaros un dato del año pasado. El número de movimientos o el número de operaciones que hizo Amazon el año pasado en un solo día en el Black Friday. 165 millones de operaciones en un solo día. Imaginaros eso a la hora de explicar este punto que estamos aquí tratando, la gestión de pedidos, lo que eso significa, ¿no? La preparación de ese pedido, el tiempo que lleva. En mi caso, por ejemplo, desde que llegan los pedidos por la mañana hasta que hacemos la hora de corte, esa hora límite de envío, cuánto tiempo tenemos para preparar esos pedidos, cuánto tiempo lleva cada pedido y en función de eso dimensionar al equipo de personas que van a prepararlo. Es decir, hay tantas cosas alrededor de la propia gestión de los pedidos que pueden suponer un gran problema. Y eso sin meternos en complicaciones como las condiciones específicas que puede llevar un pedido, ya sea por seguridad, por frío o por una cadena de frío que hay que mantener, etcétera, etcétera. Y no te cuento en el caso de promociones, ¿no? Con lo cual todo se duplica. Es decir, no solo es el problema de la gestión del inventario y del almacén, también es la operativa diaria a través de la gestión de los pedidos. Y eso también pues, nos propone o nos da una serie de problemas, Antonio. Sí, los problemas que hay vuelven a ser unos vuestros y otros nuestros. Es decir, por un lado tenemos problemas otra vez de previsión o de picos, como pueden ser la falta de recursos. Es imposible, por mucho que se externalice, y es otra de las preguntas que os haremos, o no la logística, es imposible disponer de los recursos suficientes cuando llegan etapas como el Black Friday, y es imposible tener una plantilla que responda y unos recursos que sean lo suficientes para cubrir en todos los momentos. Y eso vuelve a ser un poco la colaboración del trabajo conjunto, es decir, intentar analizar esos picos. Es decir, a mí una de las cosas que más de una compañía ha tomado ya en el Black Friday, que ya no hablamos del Black Friday, sino que hablamos de la semana del Black Friday, ya nos está alisando los picos, es decir, pero pese a ello tenemos picos que son bastante importantes y esos picos al final nos generan problemas, nos generan retrasos en la expedición, nos generan llegada tardes a los clientes, nos generan rechazos y nos generarán el tercer gran bloque de aspectos que... Un nuevo punto crítico que es la logística inversa. Que es la logística inversa. Entonces, aparte de eso, yo creo que también la logística tiene que trabajar y tiene que asumir la necesidad de cambiar su filosofía del trabajo manual a un trabajo cada vez más automatizado, utilizando criterios más, digamos, de lo que hoy en día llamamos la logística 4.0, más de sistemas automáticos que nos permitan cometer menos errores y ser bastante más ágiles, porque si no, todos los errores que cometemos en los procesos de pedido, al final es insatisfacción del cliente, pero no solamente es insatisfacción del cliente, es otro gran problema y es lo que nos trae la logística inversa, que es el incremento del coste. Yo ahí te diría incluso, Antonio, que yo he descubierto al final que la logística inversa, lo hemos llamado logística inversa porque es simplemente el proceso atrás, pero para mí es el verdadero marketing de esa postventa, ¿no? Al final, errores significan coste, costes significan incremento de coste, con lo cual no nos lo podemos permitir y sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de cliente menos todavía, ¿no? Hay que saber y tener muy claro que en el tema de la logística inversa la ley hay que cumplirla, ¿no? Y muchas veces tienen hasta 14 días los consumidores para devolver un producto comprado. Eso sí, sin considerar el tema de envío. También hay que tener en cuenta, como es mi caso y el de muchos otros, que cuando enviamos perecederos, por ley no estamos obligados a devolverlo. Pero volvemos a ese concepto que he dicho yo antes, esa postventa o ese remarketing. Incluso cuando la ley te avala y te ampara que tú puedas no cometer o acometer esta devolución, yo creo que tenemos una herramienta brutal si somos capaces de gestionarlo, ¿no? Yo creo que uno de las grandes... Es fundamental porque además a mí hay un dato que no me acuerdo en qué sitio lo leí o en qué estudio lo leí, que marcaba que uno de cada 3 clientes que se acerca a una página web, lo primero que mira es la política de devoluciones. Es decir, lo primero... De hecho, te lo he puesto antes, cuando en esa usabilidad dejar siempre muy claro plazos de entrega, plazos de devolución. Es más, una de las cosas que ese éxito le ha dado a Amazon y a otras muchas empresas es
su calidad a la hora de permitir esa devolución y esa política de devolución. Es un factor fundamental y el retail lo ha visto, es decir, el retail lo ha visto porque ha visto que aunque te traiga la mercancía a casa, abrir el punto de venta para la devolución se ha convertido en un factor fundamental. Es decir, cuando hablábamos de mundo offline o mundo online hace unos años, no, verdaderamente ahora estamos hablando de la fusión. Hay unas cosas que las hago online, hay otras cosas que las hago offline, pero verdaderamente fusiono todo y tengo que trabajar de una manera conjunta todo. ¿Por qué? Porque al final la logística inversa, cuando funciona mal, tenemos clientes insatisfechos cuando le recoges con retraso, cuando les abonas con retraso, y además tenemos otro gran problema, y es que es uno de los grandes factores que nos acaba descuadrando el inventario. Verdaderamente tenemos que trabajar juntos, y yo, para ir cerrando un poco esto, quería proponer, y ya que quería proponer cogerme aquí un poco más el mando y te dejo que me cortes todas las veces que consideres necesario, 5 claves de la logística para verdaderamente poder cubrir esa experiencia del cliente y poder llegar a esa resolución de problemas que han ido apareciendo. Creo que lo primero es el control del inventario. Es decir, la logística tenemos que ser capaces de controlar nuestros inventarios. Es decir, el cliente que entra en una página web necesita en todo momento saber si esa mercancía está o no está, se le va a servir o no se le va a servir. Y tenemos que analizar por qué se producen las diferencias de inventario e intentarlo mejorar. Ya no vale la época de hago inventario de vez en cuando, sino que el inventario tiene que estar online, en línea, siempre, al momento, y estar controlando todos los fallos, es decir, todos los fallos que se produzcan en procesos de descarga, en procesos de recepción, en procesos de preparación de pedido, por malas recepciones en los clientes, que también hay veces que hay fallos por malas recepciones en los clientes, o por procesos de rotura de mercancía que se puedan hacer en el proceso de transporte. Primera gran clave, siempre controlar inventarios. Controlar los inventarios es fundamental. Es lo que va buscando cuando un cliente entra en una tienda, va buscando un producto y que de ese producto exista stock. Tenemos que garantizarle siempre que el stock es cierto, porque si no vamos a generar una gran insatisfacción. Segunda gran variable viene para mí, lo que los logísticos denominamos el proceso del picking. Vosotros recogéis el pedido y nosotros tenemos que prepararlo físicamente, ¿vale? Y ahí es donde estamos satisfaciendo la demanda de los clientes con inmediatez y eficacia. Es decir, hemos hablado de que pasamos de 5 a 4 días como límite máximo que hoy en día el cliente espera, pero es que cada vez los clientes lo quieren más en menos tiempo. Es decir, y los tiempos van a ser... Sí. Aquí. Y fíjate, aquí hay una cosa que no hemos mencionado, pero me ha venido a la mente, que es, una vez más, la integración e-commerce logística. Cuando yo me integro en la plataforma logística, soy capaz en tiempo real de crear toda esa etiqueta, ese labeling, que me permite que el producto salga ya identificado desde mi propia tienda, desde mi propio almacén. Eso ha sido uno de los grandes éxitos que ha permitido menos errores, más rapidez y la posibilidad de que cuando sale el pedido, un simple escaneo de la pistola por parte del repartidor ya libera todo el proceso. Nos va a estar mejorando muchísimo y vamos a seguir avanzando con etiquetas de identificación radiofrecuencia y muchísimos más avances tecnológicos que vamos a tener, ¿vale? Porque además cada vez vamos a tener que preparar pedidos con menos inventarios, con inventarios más ajustados, con más referencias almacenadas y con pedidos más pequeños. ¿Por qué? Porque si me lo vas a estar trayendo en 24 horas o en 48 horas, yo no voy a tener stock en casa. Vamos a estar hablando de esa filosofía que implantaron en el mundo de la automoción hace años, que se ajusta a tiempo, pero trasladado totalmente al mercado de consumo. Y eso nos va a hacer que los pedidos sean cada vez más pequeños y de menor tamaño. Y aquí en este proceso de preparación de pedidos y para unirlo con la última milla, yo quiero llamar la atención sobre algo que a mí personalmente me está pasando ahora con el Madrid 360 y es el hecho de que no todo vale para los mismos. Es decir, que no es lo mismo llevar veíamos antes que una de las cosas que más se venden son electrodomésticos, no es lo mismo llevar un frigorífico que llevar una blusa de Zara. Son situaciones totalmente distintas a la hora de preparar, a la hora de trabajar, incluso a la hora de transportarlo.
e incluso a la hora de las características que tienen que tener los recursos humanos que van a estar manipulando toda esta mercancía. Es decir, tenemos productos de características muy diferentes, surtidos más pequeños, surtidos más grandes, que hay que tener en cuenta que no todos los sectores son iguales. Cada sector va a tener que tener sus requerimientos y vamos a tener que legislar en cierta medida sobre eso. Y sobre todo está el proceso de la última milla, el gran cuello de batalla que hoy nos estamos pegando todos los logísticos en la última milla. Y claramente, esta época de confinamiento nos ha demostrado una cosa, es que cuando los coches no van al centro de Madrid, la polución desaparece, es decir, respiramos mejor y al final, bueno, pues los vehículos van a poder entrar menos en centro de ciudad, pero tenemos que seguir llevando mercancía al centro de la ciudad, porque mientras que siga viviendo gente, mientras que siga habiendo establecimientos, tenemos que llevar mercancía y tenemos que buscar alternativas. Y las alternativas sí que hemos sacado, del estudio de CETELEN sacábamos una buena idea, y es que la gente empieza a admitir ya la posibilidad de que se entreguen en otros puntos. Es decir, hasta hace nada, el 80% de la gente quería que le entregasen en su casa. Y además, ya no solamente en mi casa, sino ya antes, yo digo que aquí cuando yo era pequeño, en mi casa siempre estaba mi abuela, con lo cual si te traían algo a casa, siempre estaba tu abuela para recibirlo. Pero en este siglo resulta que no hay nadie en casa, con lo cual los tramos horarios han sido más cortos. Y ahí todas las opciones y todas las alternativas que se abran en este factor se convierten en una herramienta fundamental. Lo que hemos hablado de los puntos de recogida o lo que hemos hablado de los lockers o taquillas automatizadas. Es decir, y todo aquello que se nos ocurra se va a convertir en un factor importante. Creo que podríamos hablar también de opciones por ahí como hay de las tiendas oscuras, almacenes, tiendas que ya se convierten solamente una parte de ellas en punto de almacenamiento. No paramos de darle vuelta a toda esta situación y creo que por aquí va a haber mucha evolución y va a haber gran ventaja. Creo que hay otro factor. Dime. Me permite una pregunta de un participante y que yo siempre he tenido esa gran duda, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en la logística del e-commerce de la gran distribución, ir o a un almacén central o a ir a muchos pequeños almacenes satélite, o que cada tienda se convierta en un punto de entrega o de punto de e-commerce, ¿no? Siempre he tenido esa gran duda, ¿no? Yo creo que el futuro va a ser que cada tienda se convierta en el punto de salida de la última milla. Es decir, verdaderamente cuando estamos hablando de última milla, pero partamos de una situación, Juan Luis, es decir, hubo un momento cuando empezó el comercio electrónico que se separó comercio electrónico, comercio online, comercio offline. Y creo que eso fue un gran error. Es decir, yo desde hace años aposté en que tenía que ser una única alternativa y eso, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que la tienda sea el punto de salida de la mercancía. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la última milla, es decir, una milla tiene unos metros determinados, no estamos hablando de 20 kilómetros, que es donde están las plataformas, sino que a lo mejor tendremos una gran plataforma central que esté fuera de, digamos, si estuviésemos en Madrid, fuera de M40, hacia afuera, incluso a 30, 40, 50 kilómetros, y luego tendremos plataformas más cercanas que pueden ser plataformas de intercambio o que pueden ser las propias tiendas desde donde se va a hacer la distribución de la última milla. Lo que es ilógico es que desde Guadalajara estemos haciendo una última milla. No tiene sentido. Eso va a permitir incluso explicar el punto que viene ahora, que vas a explicar tú, que incluso esa trazabilidad o poder ver en tiempo real dónde está tu paquete o esa forma de ver el producto, pues creo que va a mejorar indudablemente. Ese es el factor fundamental. Para eso yo tengo que trazar bien la información, saber, estar informando en todo momento al cliente dónde está el paquete, cuándo le va a llegar, dónde lo va a encontrar y que esa información además sea cierta. Si le va a llegar o no le va a llegar, a cuánta distancia está, en qué tramo horario le va a llegar. Todos estos factores, toda esa traza y mantener esa comunicación constante con el cliente, yo creo que va a ser otro factor diferencial que se va a convertir en una herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque yo te estoy avisando cuándo estoy llegando al sitio donde hemos quedado de entregártelo. Y eso se va a convertir en un factor fundamental. Y la última... Yo creo que cada vez vamos a ver plataformas pequeñas o plataformas, digamos, de ámbito urbano que van a ser como puntos de recolección rápido e inmediato, como pequeños satélites que nos van a permitir esa capilaridad más rápida. Mira, hay una propuesta que está solamente en propuesta y está en un artículo que escribí hace un tiempo, que es el hecho de utilizar, hay algo que está desapareciendo, que son los mercados municipales en Madrid, que están en posiciones fenomenales para desde ahí lanzar la última milla.
Es decir, Sí. el mercado municipal está en una posición y suelen tener capacidad para la carga y descarga y está en una posición fundamental para lanzar la última milla. Es decir, tenemos cada vez menos posicionamiento en los mercados municipales, le podemos dar valor y le podemos dar volumen. Y eso hacer que se sigan manteniendo y desde ahí lanzar la última milla, haciendo que los camiones entren en horarios adecuados y que desde ahí podamos sí que lanzar vehículos mucho más eficientes, porque lo que no podemos estar trayendo es en un vehículo eléctrico o en determinadas energías alternativas, tal vez desde 40 50 kilómetros. En cambio, desde ahí sí que podríamos buscar alternativas y solucionaríamos muchísimos problemas y además también solucionaríamos los problemas de la logística inversa, porque dentro de los problemas de la logística inversa hay cosas que las tenemos claras, que son las devoluciones, ¿vale? Y eso, bueno, pues lo puedo planificar, lo puedo llevar a la tienda, pero es que además nos encontramos con otro gran problema, que son los rechazos. Para mí el rechazo es una situación donde al final ha habido alguien que ha querido comprar algo en un momento y cuando se lo llegas a entregar te dice, yo esto no lo quiero, no lo he pedido, usted se lo tiene que llevar. Entonces es importante la colaboración y que la tienda online disponga de toda la información para poder verdaderamente hacer que esta logística inversa disminuya. Y aquí os lanzo otra pregunta y es el coste logístico, porque al final... perdón. Al final, en lo que se refiere al coste logístico, hay una gran discusión, os inicio otra votación, y es si verdaderamente los clientes cada vez quieren pagar menos ese coste logístico. Es decir, al final el transporte cuesta, la manipulación cuesta, el almacenaje cuesta, el proceso administrativo cuesta. Tenemos un coste logístico que está ahí, que ha habido gente que lo ha separado y lo ha marcado en el precio y ha habido gente que cobraba el coste logístico aparte. Entonces, tenemos que tomar una decisión. La logística tiene un coste. Y aquí es muy importante que la empresa de comercio electrónico tenga muy claro qué es lo que quiere ofrecer a sus clientes en lo que se refiere a servicio, ¿vale? Porque al final los costes son costes y si tú quieres más servicio tendrás más coste y si quieres menos servicio tendrás Yo menos siempre digo que coste. hay que dar la opción, que el usuario tenga la opción final de qué quiere o no quiere, pero a mí la experiencia me ha demostrado en esa usabilidad que hablábamos antes, que cuando yo me encuentro costes aparte en un proceso final o justo cuando ya creo que llega el momento de pagar y aparecen nuevas líneas o nuevos costes o otra cosa, o cuestión adicional, acabo abandonando y siento esa frustración. Por tanto, yo soy más partidario de incluido en el precio, aunque sí podemos dar siempre la capacidad de poderlo poner aparte y que el usuario decida. Hay que tenerlo claro, pero yo lo que voy es que al final todo esto tenemos que trabajar de manera conjunta porque hay otra gran pregunta que queríamos lanzar en este momento y es que al final gran parte de esta logística puede ser propio contratada y la tendencia hoy en día viene a que incluso hay procesos operativos como pueda ser el transporte que claramente está externalizado. Entonces, eso abrimos otra votación, es decir, el coste lo metemos en el precio y ¿con qué trabajamos? ¿Con esa logística propia o contratada? Abrimos votación. Yo soy de los que dice que mientras menos costes directos tengamos y asumidos por la empresa, mejor. Por tanto, costes variables y que no sean fijos. Yo soy partidario de siempre contratar. Claramente es el resultado que sale. Es decir, de hecho, cuando yo empecé en este mundo de la logística, hablar de operadores logísticos era hablar de auténticas utopías. Era ciencia ficción y hoy en día verdaderamente estamos hablando que el operador logístico se convierte en una herramienta fundamental en todas las cadenas de suministro. Con lo cual, no solamente tenemos que pensar, y aquí hay otro factor importante y es que el comercio electrónico no tiene que pensar, el comercio electrónico es el que elige el operador logístico y el comercio electrónico, la tienda online también tiene que tener un conocimiento logístico porque tiene que entenderse con un logístico y tiene que tener claro cuáles son los objetivos logísticos. No es yo he vendido esto y este es tu problema, porque al final, y ahí lo decías tú antes, Juan Luis, la venta yo la genero, yo cuando compro a Orange 3. A mí, como me venga la mercancía de Orange 3, en cierta medida, me da igual. Eres tú quien eliges cómo me viene. Puede ser propia o subcontratada. Yo te voy a pedir a ti responsabilidades. Por eso es importante que el comercio electrónico no se desentienda de la logística, ni que la empresa ni el marketing se desentienda de la logística. Sí, es que fíjate a dónde llegamos. Hoy en día sabemos que
según la demanda hay picos altos más bajos y en algunos servicios pagan más o menos en función de la demanda, yo empiezo pues a entrever, ¿no? Que cuando hagamos una compra y en función de a qué hora se compra y a qué hora se entrega o en el proceso de compra el usuario no lo va a ver, pero yo como empresa sea capaz de asignar ese pedido a un operador diferente y en función del horario al que yo quiero entregar o va a salir ese pedido. Es decir, vamos a tener operadores logísticos seguramente con un precio pico valle, seguramente, y cada vez más concreto. Optimizando cada operador logístico sus recursos. Pero ¿eso qué implica? Eso implica que en el comercio electrónico, en el mundo del retail, es decir, la externalización se ha convertido en una herramienta fundamental, pero lo que no puede ser es, como muchas empresas, cuando se empezó sobre todo la externalización, yo creo que ahora se está cambiando, es como ya la logística la tengo externalizada, no tengo logísticos dentro de mi compañía. No, tengo que tener un logístico dentro de mi compañía, tengo que tener unos criterios logísticos dentro de mi compañía o un asesor de logística dentro de mi compañía, porque al final es como funciona la logística, la tengo que entender, porque al final es un factor básico para conseguir esa experiencia del cliente. Conseguir esa experiencia del cliente es un factor básico, tenemos que trabajar conjuntamente, ¿vale? Y tenemos que trabajar conjuntamente en todos estos factores. ¿Para qué? Para esa gran conclusión. Nuestra gran conclusión, tuya y mía, ¿cuál es? Pues que no hay que recorrer esa última milla, sino lo que hay que recoger no es esa última last mile, sino lo único que tenemos es que recoger juntos la última sonrisa, the last smile. Yo creo que al final logística, e-commerce y marketing van de la mano y lo que intentan recoger es esa recompensa, que es la sonrisa, que no es ni más ni menos que esa satisfacción del cliente. Poco más. Cuando recogemos la sonrisa de la satisfacción del cliente es cuando verdaderamente vamos a estar consiguiendo esos beneficios que hemos marcado. Es decir, ya no es hacerlo quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Es decir, el objetivo es conseguir la satisfacción del cliente, esa sonrisa, y ahí es donde todos vamos a ganar. Para ello se convierte en imprescindible, para conseguir esa gran sonrisa del cliente, yo creo que se convierte en imprescindible que las empresas tengan cada vez gente más formada y gente con un mayor volumen de conocimientos, tanto en el ámbito de la logística. Yo soy de los que aprendí logística pegándome en los almacenes y pegándome con los transportistas, porque verdaderamente había poca formación de logística en este país. Es decir, a mí me resulta todavía algo triste que verdaderamente haya un grado de logística, como quien dice, y que verdaderamente esta formación todavía no esté en ese punto. Es decir, si comparamos el número de grados, por ejemplo, de España contra Alemania, la diferencia es bestial y creo que eso marca claramente la competitividad. Creo que las empresas se tienen que preocupar de tener profesionales, más profesionales en el ámbito de la logística, gente mucho más profesional y con más capacidad digital, que se convierte en un factor fundamental en este siglo que nos mueve, pero no solamente en esa parte, sino que también en esa parte digital, de marketing digital y de opciones de digitalización de la tienda, del comercio electrónico. Y aquí, tanto en un lado como en otro, sí tenemos estas soluciones. Por un lado, el máster en logística, que podéis entrar a través de la presentación que recibéis si alguno estáis interesado, o también con un montón de programas superiores y cursos especializados, tanto online como presenciales, que da la escuela. Es decir, sobre todo, ¿cuál es el gran factor? Yo creo que el gran factor es que necesitamos, para ser más competitivos, gente que, como tú y yo, aunque parezca que nos peleamos, nos entendemos y somos capaces de marcar unos objetivos comunes. Y ante todo, darte las gracias por esta hora y pico que llevamos aquí, que me he divertido mucho y que espero que a todos los que habéis asistido al webinar pues os haya resultado medianamente atractivo e interesante esta, no discusión, pero sí unificación de criterios de lo que tiene que ser una unión entre comercio electrónico y logística. Pues no puedo estar más de acuerdo, Antonio, he disfrutado. Y yo creo que esto nace de las muchas horas de cafetería y de discusiones de pasillo que nos llevan a acercarnos. Y al final, yo pues no sé si es que como a veces marketing está en el medio, pues me he pasado media vida peleándome con los de ventas, diciendo que ventas no podía discutir con marketing. Y ahora resulta que como nos digitalizamos y necesitamos un servicio de logística, pues no lo podemos pelear también con la logística. Por lo tanto,
Yo creo que ahora y más que nunca todos nos necesitamos y no solo conseguir unir todas estas piezas bajo un pegamento, que para eso la logística es fundamental, pero sobre todo es hacer feliz a ese cliente, que es la satisfacción que queremos resolver, ¿no? Borja creo que tiene una pregunta y aprovecho para leerla. Dice, si externalizas la logística y contratas a una serie de logísticos para la propia empresa, ¿no estaríamos duplicando gastos? Yo pienso que no. Yo creo que el enfoque, y ahora quizá Antonio lo va a decir con más precisión, lo que estamos diciendo no es contratar logísticos para que hagan la logística. Lo que estamos diciendo es contratar expertos en logística capaces de entender cómo funciona para minimizar o, al contrario, optimizar todas las tarifas, todos los procesos, desde la salida del pedido, la preparación de los pedidos, la amplitud de la gama de productos, etcétera, etcétera. ¿No es así, Antonio? Totalmente de acuerdo, Juan Luis. Es decir, el gran factor no viene marcado por tener operativos logísticos, sino por tener alguien que verdaderamente se pueda entender con el operador logístico, es decir, que hable el mismo criterio y que tenga claros los objetivos y que pueda coordinar esos objetivos con el resto de áreas de la compañía. Por ejemplo, yo en las pymes en muchas ocasiones digo que el que tiene que ser el responsable de cadena de suministro, el director de logística, en muchas ocasiones es el director general, es el gerente de la empresa, es el que tendría que tener unos conocimientos logísticos, porque tal vez no sea un puesto que se necesite cubrir, pero sí que se necesitan los conocimientos. Es decir, sí que necesitamos tener claros esos conceptos logísticos que al final parece que es fácil. Es decir, que al final pues te dicen, si al final se trata de mover unos paquetes, pero es que ya no solamente movemos el paquete, ya no solamente movemos los kilos, movemos información, movemos datos, movemos muchas cosas que al final tienen que estar los objetivos muy claramente marcados y tenemos que marcar a nuestro operador logístico, es decir, tenemos que medirle, tenemos que controlarle y tenemos que proponerle objetivos de mejora en función de cómo va evolucionando nuestra compañía. El operador logístico al final va buscando obtener su beneficio. Si yo no controlo, yo no gestiono y no mejoro con él, el operador logístico, mientras que obtenga margen, todo le puede ir bien. Mira, ¿Vale? mira lo que dice Nacho, que me gusta mucho, ¿no? Si no cobras lo que vales, vales lo que cobras, ¿no? Si se gradúa el precio de la logística, el consumidor decide hasta dónde o en qué condiciones quiere pagar por ello, que es lo que yo decía, ¿no? A veces puedo incluirlo, pero también puedo dar la posibilidad de que tú decidas lo que quieres pagar en función del servicio. Y nos cuenta Esther, pues un problema que es el día a día de la logística y del e-commerce, ¿no? Fue un caso que compró una serie de productos para cloro de una piscina y al llegar el producto, al abrirlo, estaba totalmente roto. Bueno, pues el uno por el otro la casa sin barrer. ¿Quién se echaba la culpa? La logística. La logística decía que no. Con lo cual, ella se quedó con sus pastillas rotas y ¿qué pasó? Primera, última y última compra. No conseguimos la fidelización. Hay otra cosa que dice que es algo también habitual, que marca Vicente. Me acaba de pasar unos zapatos que devolví hace 15 días, han pasado ahora mismo otra vez a recogerlos. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente se trata de mover el paquete, también tenemos que mover la información. Y al final, ese señor que se ha desplazado a recoger otra vez un paquete es un coste en el que estamos incurriendo y es al final despilfarro, es puro y duro despilfarro, ¿vale? Ese puro y duro... Ahora que lo menciono, antes de que se me olvide, yo doy un consejo para evitar ese despilfarro. Cuando negociemos con logística, siempre negociemos un número X de entrega, incluso un número X de recogida. ¿Para qué? Para que podamos asumir y no tener que ir posteriormente y recargar eso al cliente que no va a aceptar, obviamente. Entonces, esa negociación también con la logística que incluyan tanto el número de entregas como un posible X número de recogidas por el mismo precio. Y hay una conclusión que acaba de poner Nacho que yo creo que es importante. Zapatero a tus zapatos, cada uno que haga en lo que sea bueno, pero coordinados y enfocados a objetivos, satisfacción del cliente final para que vuelva a serlo. Es decir, claramente yo creo que eso es uno de los objetivos que hemos querido transmitir. Es decir, vamos a hacer cosas diferentes, cada uno se va a encargar de una parte, pero acabamos hablando un cierto lenguaje similar, nos coordinamos. Y no lo sé si a lo largo del webinar ha habido muchos vacíos, pero nuestro objetivo era mostrar esa coordinación incluso a lo largo del desarrollo del webinar, que no hubiese vacíos en la presentación, que la he ido dominando yo, el chat que lo ha ido dominando Juan Luis. Es decir, nos hemos repartido el trabajo para intentar hacer algo ágil, dinámico y que verdaderamente fuese atractivo para todos los que nos estáis
nos habéis escuchado. Y esta idea es la misma que queríamos, que creemos que hay que transmitir al proceso, a la reunión entre el comercio electrónico y la logística. Así es. Y Pues, Antonio, poco más. Si no hay más preguntas o comentarios, darte las gracias, que además dentro de muy pocos minutos te metes otra vez en clase a seguir hablando, y espero que volvamos a repetir esto, Juan Luis, porque verdaderamente ha sido una auténtica gozada, y creo que ya si nos ponemos a hacer este face to face con unos guantes de boxeo metidos en un aula, montamos la mundial. Así es. Oye, gracias a todos los más de 40, casi 50 participantes que habéis estado con nosotros dándonos esta hora de tiempo. Y como decía Antonio, que haya sido lo más práctico y sobre todo entretenido, y que alguna idea seguro que os lleva ahí en el tintero que os va a venir bien. Pero no olvidéis que nos necesitamos logística, e-commerce y e-commerce logística. Pues muchas gracias a todos los asistentes, y bueno, pues aquí tenéis la presentación, os llegará mañana, y que a partir de aquí verdaderamente os coordinéis los logísticos con los de marketing y comercio electrónico, y los de comercio electrónico que estéis con los de la parte más de digital marketing, os coordinéis también con los logísticos, que todos tenemos aquí nuestro peso en conseguir esa última sonrisa en el cliente, que es el gran objetivo y objetivo fundamental de todo. Pues muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Bueno.